Buenos días a todos, bienvenidos este jueves, iba a decir miércoles, no, hoy es jueves, este jueves a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, bueno, pues en el que vamos a confrontar dos temas que, bueno, pues sobre la práctica generan muchas controversias, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista legal, flexibilidad y salud laboral, ni más ni menos. Y nos acompañan pues tres personas que sobre este tema yo las admiro, o sea, personalmente las admiro. Pedro Quintana, del Instituto Regional, jefe del área de formación, a ti no te conozco, pero seguro que también te voy a admirar en cuanto te escuche, ¿vale? Y a dos personas que sí que conozco muy, muy bien, a Estela Martín, ella es abogada y directora de comunicación de IRSC de SyncroGo, te conozco porque tu actividad en redes sociales es ímproba y de verdad muy, muy bien trabajada, y te lo digo de periodista a periodista, ¿vale? Que yo no soy abogada, ya quisiera, pero de verdad que soy una seguidora tuya porque aprendo mucho con lo que escribes y lo que compartes. Y por otro lado tenemos a Fernando Toledano, que es el hombre de las 1001 actividades, como veis, que ahora está al teléfono. Él es manager responsable de metodología y análisis de estímulos, nos acompaña en numerosos webinars y bueno, ruego que le disculpéis porque ahora mismo está contestando una llamada, pero enseguida se conecta con nosotros. Y vamos al grano, porque bueno, sabéis que el teletrabajo pues tiene tantas esclavitudes como bondades, y en materias de prevención de riesgos laborales y sobre todo en materia de salud laboral estamos viendo que genera una gran paradoja. Todos pensamos que nos viene muy bien porque conciliamos mejor, pero en el fondo también manifestamos que estamos asumiendo unos niveles de estrés, unos niveles de ansiedad, bueno, pues que no se corresponden con esas bondades que en teoría se asemejan al teletrabajo o a cualquier modelo de trabajo híbrido. Sobre todo ello vamos a hablar hoy y en primer lugar pues le quiero ceder la palabra a Estela Martín. Estela, tienes los mandos, puedes compartir pantalla y por supuesto una cosita que, bueno, que voy a recordaros a todos, sabéis que podéis enviarnos las preguntas que queráis hacer a los ponentes a través o bien de la opción del chat o de las preguntas y respuestas y yo gustosamente pues iré trasladándoselas. Muchas gracias a todos y vamos adelante, Estela. Pues un placer, muchas gracias a todos. Yo me voy a centrar en mi intervención, voy a intentar cumplir escrupulosamente el tiempo en lo que es el tema de los protocolos de desconexión digital, sobre todo ligándolo a los supuestos de teletrabajo. Es a día de hoy una de las obligaciones laborales más incumplidas por las compañías, pese a que es obligatorio tener un protocolo de desconexión digital. Y es obligatorio para todas las empresas, sea cual sea su sector de actividad y sea cual sea su número de empleados. Un poco para que veáis lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver qué dos maneras tienen las compañías de abordar el tema del protocolo de desconexión digital. Luego después, cómo elaborar un buen protocolo de desconexión digital. En la experiencia de SyncroGo ya hemos asesorado ya a muchas empresas a elaborar e implantar sus protocolos de desconexión digital. Y os queremos contar un poco cuál es nuestra experiencia práctica, cuáles son las reticencias de las empresas, los problemas y un poco, ¿no?, un recopilatorio de conclusiones. Sí que me gustaría decir que el tema de los protocolos de desconexión digital, aparte de lo que es la parte de compliance laboral, es decir, es una obligación que hay que cumplir, puesto que está así establecida en la normativa, entronca directamente con la salud mental y con la prevención de riesgos laborales, especialmente por todo el tema de la gestión de los riesgos psicosociales. Y también tiene una parte importantísima de dirección estratégica de personas, porque al final, a la hora de afrontar el protocolo, si la empresa lo hace bien, a medio y largo plazo, realmente un buen protocolo de desconexión digital, igual que un buen plan de medidas de conciliación, puede redundar en múltiples ventajas para las organizaciones y para las propias personas trabajadoras, en términos de mejora del clima laboral, de atracción y fidelización del talento, de una menor rotación, menores bajas por todo el tema del estrés y de la ansiedad, que desde la pandemia de COVID-19 es un problema muy grave. Hay estudios que alertan, por ejemplo, desde la Organización Internacional del Trabajo y también aquí en España, de que están subiendo alarmantemente los casos de estrés, ansiedad, muchos vinculados al síndrome del trabajador quemado, y por lo tanto un buen protocolo de desconexión digital realmente puede ayudar mucho a las organizaciones y por supuesto también ser beneficioso no solo para la propia empresa, sino también para las personas trabajadoras. Siempre decimos en SyncroGo que hay dos maneras de afrontar el protocolo de desconexión digital. La norma hay que cumplirla y lleva en vigor ya más de 3 años, pese a que, insisto, es una de las obligaciones laborales más incumplidas por las compañías en España. Y cuando una empresa se plantea cumplir la obligación, hay dos maneras de hacerlo. Una es quedarte en mínimos, es decir,
irte a lo mínimo marcado por la ley y tener el clausulado del protocolo de desconexión digital para, llegado el caso de una inspección o reclamaciones de los representantes de los trabajadores, poder demostrar que has cumplido tu obligación de tener el protocolo. En este sentido, me gustaría insistir en que ya hay muchísimos convenios colectivos de todo tipo de sectores y ámbitos de actividad que regulan expresamente el derecho a la desconexión digital. Por hacer referencia a algunos, pues desde el convenio colectivo de industrias cárnicas, convenio colectivo de la industria química, convenio colectivo de la industria del metal. A nivel de convenios sectoriales, pues tenemos el convenio colectivo de oficinas y despachos de Madrid. Pero vamos, que todo tipo de sectores regulan ya el derecho a la desconexión digital. Y en todo caso, aunque el convenio todavía no lo regule, esto no es excusa para no cumplir tu obligación de elaborar el protocolo de desconexión digital. Y insisto, es obligatorio para todas las compañías con o sin sus puestos de teletrabajo y tengan 1 o 5 millones de empleados. Y la otra manera de afrontar el protocolo es decir, bien, ya que tengo esta obligación y tengo que elaborar y articular un protocolo de desconexión digital, me lo planteo como una posibilidad de ir más allá, ahondo en el plano de la prevención de riesgos laborales y de la dirección estratégica de personas y aprovecho el protocolo para instaurar una cultura de uso saludable de las TIC en el seno de la organización. Y luego aquí hay compañías, nosotros en SyncroGo hemos asesorado ya a empresas de todo tipo, que por ejemplo aprovechan el protocolo y lo quieren vincular, pues por ejemplo si están trabajando para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues vinculan el protocolo a determinados objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo evidentemente el más directo es el de salud y bienestar en el trabajo, pero también está el ODS número 8, que es el de trabajo decente, y por lo tanto existe esta posibilidad de vincular el protocolo de desconexión a los objetivos de desarrollo sostenible. Otras empresas también que ya tienen, por ejemplo, un trabajo hecho en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y tienen plan de medidas de conciliación o tienen algún tipo de certificación, pues como por ejemplo las empresas certificadas como FR de la empresa familiarmente responsable o que cuentan con el sello de AROE o similar, pues al final estas empresas utilizan el plan de conciliación para seguir ahondando a la hora de hacer el protocolo de desconexión en el camino que ya han iniciado de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Porque al final tanto desconexión como conciliación y teletrabajo son tres cuestiones que aunque realmente desde el punto de vista estrictamente laboral de normativa se regulan en normas distintas, desde el punto de vista de dirección estratégica de personas están tremendamente relacionadas. Entonces es importante cohesionarlo bien, pues para que tengas en cuenta pues qué medidas de conciliación puedes tener, cómo quieres articular el protocolo de desconexión digital, la parte por supuesto de prevención de riesgos laborales y la gestión de riesgos psicosociales en la empresa y articular un buen protocolo. Vamos a ver un poco de manera así gráfica cómo elaborar el protocolo de desconexión digital. Así que bueno, veis en la foto el libro La desconexión digital en el trabajo, os animo a todos los que os interese este tema, es un libro que ha dirigido el profesor Francisco Trujillo de la Universidad de Jaume I de Castellón y en el que colaboramos distintos expertos de distintos ámbitos. El libro está muy bien porque aborda la perspectiva de la inspección de trabajo a través de la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, la parte de prevención de riesgos laborales, la parte de dirección estratégica de personas, que en este caso la hemos articulado nosotros desde SyncroGo, y si os interesa el tema os animo a leer el libro. A la hora de diseñar el protocolo de desconexión digital, en SyncroGo trabajamos en base a 4 pasos porque nos parece que es la mejor manera de articular un protocolo ad hoc que sirva a la empresa y que ayude tanto a la empresa como a las personas trabajadoras a tener una relación sana, ¿no?, y adecuada del uso de las TIC dentro de la organización y que incluso las propias personas trabajadoras se pueden llevar a su plano personal. Nosotros, bueno, por supuesto en el protocolo por un tema de compliance laboral hay que hacer remisión expresa al artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que es la que regula la obligación de elaborar el protocolo de desconexión digital. Y por supuesto, si es el caso, hay que hacer remisión expresa en el protocolo a lo que pueda establecer el convenio colectivo de aplicación. Los convenios están utilizando 2 maneras de regularlo. Algunos se limitan a una mera remisión al artículo 88, pero sí que hay convenios que son más ambiciosos y establecen alguna serie de buenas prácticas o algún contenido mínimo que tiene que establecer el protocolo. Por lo tanto, hay que consultar el convenio. Luego después hay que hacer referencia en el protocolo, y esto es fundamental a efectos de una inspección de trabajo hipotética o a efectos de posibles reclamaciones, y en ese protocolo tiene que quedar claro
que los empleados no tienen ninguna obligación ni de responder llamadas ni mails fuera de su horario laboral. Esto es muy importante dejarlo claro en el protocolo porque es lo que va a mirar la inspección llegado el caso de que recibiéramos una inspección en la empresa. Por lo tanto, hay que dejarlo bien articulado. Lo que sí que es cierto es que se pueden establecer excepciones si, por ejemplo, en la empresa hay empleados que perciben un plus de disponibilidad y hacen guardias, como por ejemplo pueden ser pues, puestos de médicos, enfermeros, otro tipo de puestos como consultores que tienen un determinado tiempo de presencia, y ahí es posible articular que en esos puestos, como perciben un plus de disponibilidad, guardias o similar, durante ese tiempo de mayor disponibilidad no opera el derecho a la desconexión digital. Luego después, un paso importantísimo es de qué empresa estamos hablando y qué tipo de empleados tienes, porque evidentemente no es lo mismo una empresa que tenga puestos de fábrica donde ahí vulnerar el derecho a la desconexión digital es complicadísimo porque al final el trabajador, el operario, tiene un horario muy determinado, un turno, y cuando acaba su turno se va a su casa y muy difícilmente se va a contactar con él fuera de su horario laboral, pero evidentemente donde hay mayor riesgo de vulnerar el derecho a la desconexión digital es en los puestos de oficina. Por lo tanto, hay que ver qué tipo de puestos tienes, qué puestos pueden tener alguna particularidad especial, pues por ejemplo comerciales, puestos donde hay que hacer viajes frecuentes de trabajo, puestos, como decía antes, que perciban, que realicen guardias, y al final tienes que adaptar tu protocolo lo máximo posible al puzzle de empleados y al tipo de sector que tengas y a tus necesidades, por supuesto cumpliendo lo establecido en la normativa. Luego también es importante identificar, lo estamos viendo mucho porque estamos en un mundo cada vez más globalizado y esto tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Qué pasa si la empresa tiene clientes, proveedores, personas trabajadoras que están ubicadas, por ejemplo, en países con distintos usos horarios? Pues, por ejemplo, China o Latinoamérica, 7, 8 horas de diferencia. Ahí hay que articular este tema dentro del protocolo para establecer que en esos casos, pues evidentemente, como buena práctica es aconsejable intentar buscar en la medida de lo posible una franja de coincidencia horaria, porque evidentemente la actividad de la empresa tiene que realizarse, la diferencia horaria con algunos países está ahí y esto no puede obstaculizar tu actividad, y por tanto hay que encontrar un equilibrio entre esas situaciones y el respeto al derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras. Y una vez que tengamos claro cuál es nuestra foto, nuestro perfil de empleados, qué tipo de puestos tenemos, si hay unos supuestos de teletrabajo, porque si hay teletrabajo, además hay que tener en cuenta lo dispuesto en la ley de trabajo a distancia, que en los supuestos donde se supere el 30% hay que hacer referencia expresa dentro del protocolo de desconexión digital y por su parte dentro de los acuerdos de trabajo a distancia al derecho a la desconexión digital, porque es cierto que está demostrado que donde mayor vulneración hay del derecho es en supuestos de teletrabajo, y a partir de ahí articular las medidas concretas que queremos que tenga ese protocolo. Siempre aconsejamos, por un tema más de compliance laboral, que las empresas empiecen con pocas medidas, pero que estén muy claras, que tengan un timing, que se pueda hacer un seguimiento y evaluación de esas medidas, a empezar con muchas medidas, primero porque desde el punto de vista legal se pueden convertir en derechos adquiridos para los trabajadores, y segundo porque en un primer momento hay que ver un poco cómo cuajan esas medidas, cómo se van interiorizando en la plantilla y si tienen o no el éxito deseado. Y luego, bueno, la ley sí que obliga expresamente a realizar acciones de formación y sensibilización, y esto es obligatorio. El problema está en que la ley no dice ni cuántas son esas medidas, ni cuáles, ni de qué manera se deben articular. Por lo tanto, aquí las posibilidades, a la espera de la jurisprudencia, porque es posible que acabemos viendo sentencias definiendo cuál es el contenido mínimo, ¿no? Porque evidentemente hacer un curso de mindfulness, lo pongo como ejemplo porque muchas empresas dan cursos de mindfulness o talleres de yoga, está muy bien, pero considerar que ya cumples con las acciones de formación y sensibilización porque te limites a impartir un curso de mindfulness o un taller de yoga a tus empleados, pues es mucho decir. Es verdad que la ley no dice cuántas son las acciones, pero se supone que tienen que ser un conjunto de acciones articuladas que les puedas hacer seguimiento y no una acción puntual y concreta. Nosotros, como primera mediación de formación y sensibilización, puesto que la norma incide mucho en los mandos, entendiendo por mando a quien tenga bajo su cargo un equipo de personas, nos parece que lo fundamental, el punto de partida básico es convocar a todo el cuadro de mandos, es decir, a quienes tienen bajo su cargo a un equipo de personas, concienciarles de la importancia del derecho a la desconexión digital, de por qué se articula el protocolo de desconexión digital y de que tienen que ser prescriptores de las medidas contenidas en el protocolo de desconexión digital.
Igual que sucede con las medidas de conciliación. De nada sirve tener un plan de 100 medidas de conciliación si luego hay mandos o departamentos donde esas medidas no se disfrutan, pues porque el mando es reacio a implantarlas o no acaba de estar convencido del tema de la conciliación. Pues esto con el protocolo de desconexión digital sucede exactamente lo mismo. Por eso es importante que la empresa incida mucho en los mandos y en la importancia de que estos respeten, por supuesto, el derecho a la desconexión digital y además sean prescriptores de las medidas que se establezcan dentro del protocolo de desconexión digital. Entre las medidas concretas que se pueden barajar, las posibilidades son muy amplias. Elaborar una guía o documento con buenas prácticas que favorezcan la desconexión digital y el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos que pone la empresa a disposición de los empleados, con consejos, con pautas para ayudar a los empleados a desconectar y a disfrutar de su tiempo de ocio y con calidad. Realizar una encuesta de evaluación entre los empleados, que se puede hacer de dos maneras. Una, incluyéndolo en la encuesta de clima laboral, que muchas empresas tienen encuestas de clima laboral, realizando preguntas de desconexión digital, u otras, sobre todo las que ya tienen el protocolo asentado, ya hacen encuestas específicas sobre el derecho a la desconexión digital. ¿Conoces el protocolo de desconexión digital que ha implantado la empresa? ¿Consideras que la empresa respeta el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras? En concreto, ¿crees que tu jefe respeta tu derecho a la desconexión digital? Este tipo de encuestas al final pues te sirven para testar un poco cuál es el estado del derecho a la desconexión digital en la empresa, detectar posibles problemas que pueda haber de la aplicación práctica del derecho o ineficiencias y plantearse, por ejemplo, desde la empresa pues posibles mejoras en materia del derecho a la desconexión digital. Hay empresas, por ejemplo, que están aprobando el tema de las reuniones sin móvil. Al inicio de la reunión se recogen todos los móviles, está comprobado esto que realmente la gente se centra en el foco de la reunión y las reuniones acaban siendo más productivas y más provechosas. Esto lo están intentando algunas compañías y la verdad que los resultados son bastante positivos. Instalar un pop-up que salte en la pantalla de los ordenadores de los trabajadores recordándoles su derecho a la desconexión digital. Hay empresas que dentro de sus actividades de prevención de riesgos laborales están creando un día sin email, por ejemplo, para que luego los mandos hagan el ejercicio, ¿no?, de qué emails realmente son necesarios y pertinentes, cuáles no, y aprendan a priorizar tareas. Hay empresas más ambiciosas que ya trabajan muy bien con el tema de la gestión de riesgos psicosociales, que se plantean incluso crear una semana de la desconexión, al estilo de las semanas que hay, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales o similar. El tema de los ladrones de tiempo, ¿no?, que impactan negativamente en el derecho a la desconexión digital. Y luego a nivel de compliance, esto es importante porque no sé si sabéis que España incumplió su obligación de transponer la Directiva Europea de Whistleblowing, que finalizó el plazo en diciembre. Está ahora el anteproyecto de ley, aunque en principio ya debería de estar lista, pero sí que nosotros desde SyncroGo, cuando elaboramos los protocolos de desconexión digital, ya incluimos, al igual que se hace en el plan de igualdad, las empresas obligadas a tenerlo, un canal de denuncias de vulneración de los planes de igualdad, pues aconsejamos crear un canal de denuncias dentro de la empresa de vulneraciones del derecho a la desconexión digital, que al final es un mecanismo garantista y también da más tranquilidad y seguridad a las personas trabajadoras, y por parte de la empresa es una manera de verificar no solo que tienes el protocolo de desconexión digital, sino que además tienes mecanismos para asegurarte de que ese protocolo realmente se aplica en la práctica y si las personas trabajadoras consideran que se vulnera su derecho a la desconexión digital, tienen un mecanismo para articular sus quejas o denuncias. Luego, a nivel de teletrabajo, insisto, dentro del acuerdo de trabajo a distancia hay que hacer referencia al derecho a la desconexión digital y dentro del protocolo de desconexión digital, si hay supuestos de teletrabajo, hay que hacer referencia expresa a estos supuestos y medidas para garantizar el derecho a la desconexión en teletrabajo. Y luego una de las preguntas del millón que se hacen tanto las empresas como los empleados es, ¿pero esto del protocolo significa que la empresa no me puede enviar un email fuera de mi jornada laboral? No, esto no es así. Lo que tiene que quedar claro en el protocolo es que las personas trabajadoras no tienen ninguna obligación de contestar esos emails que les lleguen fuera de su horario laboral, a salvo, insisto, de puestos con disponibilidad, cláusulas guardias o similar, o en circunstancias excepcionales, que esto tiene muchos matices porque hay que ver que realmente sean excepcionales. Es decir, un jefe sí que puede seguir, o un empleado puede mandar a otro un email fuera del horario laboral. Aparte que tenemos cada vez más empresas pues, con políticas de flexibilidad horaria, hay supuestos de trabajadores con contratos a tiempo parcial,
reducción de jornada por guarda legal. Por lo tanto, no hay ningún problema en enviar mails fuera del horario laboral. Ahora bien, el único matiz es, si se demostrase que la política habitual de la empresa de determinados mandos es sistemáticamente enviar emails a las 7, a las 8 de la tarde, a las 9, los fines de semana, ahí, independientemente de que se haya articulado bien el protocolo de desconexión digital, sí que se podría entender vulnerado el derecho a la desconexión. Por eso es importante desde la empresa pedir a los mandos una racionalización de los emails que se envíen. Es más, la inspección considera que en supuestos especialmente graves, es decir, cuando se demuestra que la práctica es hacer llamadas o emails fuera del horario laboral de las personas trabajadoras, podríamos incluso estar hablando de supuestos de acoso laboral, evidentemente en los casos más graves. Es decir, que ojo con esto. Y luego ya desde un plano de dirección estratégica de personas, pues valorar, ¿no?, el mecanismo de racionalización del uso del email, del tema de las llamadas y de hasta qué punto se respeta o no el derecho a la desconexión digital, y a futuro, cuando esté implantado el plan de desconexión, ir testando si realmente el grado de desconexión digital de las personas trabajadoras es el adecuado y si las personas trabajadoras perciben que realmente se respeta su derecho a la desconexión digital. A modo de conclusiones, el marco laboral hay que cumplirlo, es decir, no es una opción no elaborar el protocolo de desconexión digital porque es obligatorio para todas las empresas, haya o no supuestos de teletrabajo. Si hay representantes de los trabajadores, hay que darles audiencia previa a la hora de consultar, de realizar el protocolo, consultar el convenio colectivo. No podemos o no debemos esperar a que la inspección empiece a sancionar, aunque ya lo está haciendo, a empresas que no tengan el protocolo de desconexión digital. Es un tema de compliance, la gestión de los riesgos psicosociales es una de las grandes asignaturas pendientes en las compañías y además realmente un buen plan de desconexión digital lo vemos en las empresas que ya lo tienen desde hace tiempo. A medio y largo plazo es muy positivo tanto para la empresa como para las propias personas trabajadoras en términos de menor rotación, menores bajas por incapacidad temporal, menores cuadros de ansiedad, de estrés, reducción de las posibilidades del síndrome del trabajador quemado, del burnout. Es decir, que de verdad que las posibilidades que tiene son muy amplias. Y en materia de desconexión digital, como os decía al principio, al final es una gran oportunidad el protocolo para implantar una cultura de uso saludable de las tecnologías en la empresa, que las personas trabajadoras se pueden llevar a su plano personal y redundar en beneficios para ellas, ¿no? Porque al final esto no es solo un tema de personas trabajadoras, que por supuesto, sino de la relación que a nivel personal podamos tener con las tecnologías y nuestro grado de hiperconexión y lo que supone esto para nuestra salud mental a medio y largo plazo. Y al final, bueno, pues aprovechar el protocolo para seguir avanzando en una cultura de salud y bienestar en las organizaciones. Espero haber sido escrupulosa con el tiempo por no pisar a mis compañeros y muchas gracias. Sí, vamos, escrupulosa y muy aterrizada en lo que has contado. No paraba de tomar notas, al final voy a tener que volver a verme la grabación para poder aterrizarlas todas. La verdad es que, claro, cuando has dicho que los protocolos de desconexión son una de las normativas menos extendidas entre nuestras empresas, da que pensar porque, claro, ¿dónde queda la atención al bienestar y a la salud psicológica? Totalmente, de acuerdo. De Se hecho, pueden poner... no puede ser que sea una de las obligaciones laborales más incumplidas, porque al final estamos hablando de un tema de salud mental que tiene unas repercusiones importantes y sobre todo en el caso de empresas que tienen plan de responsabilidad social corporativa, sorprende que tengas un plan de responsabilidad social corporativa, que tengas un plan de bienestar corporativo y sin embargo hay empresas que pese a esto no hayan cumplido todavía su obligación, que insisto es una obligación que está en la ley desde diciembre de 2018. Es para pensarlo y reflexionar bien, porque se puede actuar reactivamente contratando servicios como los que tiene la empresa de Fernando, pero lo importante es llegar a eso, o no llegar a eso teniendo una parte de los deberes cumplidos anteriormente, porque la atención psicológica siempre va a ser necesaria, siempre, pues por motivos personales, profesionales, etc. Y la empresa tiene que estar ahí, pero la reacción no es la única medida. Hay que hacer prevención. Pues muchísimas gracias, Estela. Pasamos entonces ahora a Fernando. Le quiero pedir disculpas públicamente a Pedro, porque Pedro, claro, este webinar lo hacemos en el contexto del ciclo del IRS y estaba previsto que yo le cediera la palabra para que nos explicara el ciclo, pero como yo voy como una bala y ya me conocéis muchos, se me ha pasado. Así es que después, en tu turno, nos explicas el ciclo, ¿vale? No te preocupes. Muchísimas gracias y discúlpame. Fernando, todo tuyo ahora. Venga, voy a compartiros la presentación.
Bueno, me confirmáis si la veis bien. A ver, sí. Sí, Ahora sí. modo presentación y ya está. Perfecto, ahora se ve muy bien. Venga, fenomenal. Pues oye, en primer lugar, daros las gracias siempre al Instituto y a ORH por contar con nosotros en estas jornadas, que son siempre interesantes porque he estado muy atento a lo que comentaba Estela y poco más voy a decir yo del marco reglamentario porque lo he explicado y he hecho un repaso muy exhaustivo. Yo me voy a centrar más en lo que sean las consecuencias o en la gestión de esto que llamamos flexibilidad, porque fijaros, voy a ir avanzando. Bueno, para que ya nos conocéis un poco, Stimulus es, como ha dicho Maite, una consultora que trabajamos en temas particularmente especializados en prevención de riesgos psicosociales y bienestar en el trabajo, especializados y focalizados en la salud mental. Para los que no nos conozcáis, os animo a consultarlo en nuestra página web. No me voy a extender mucho más con esto. Fijaros, yo lo he enfocado, evidentemente Estela habla mucho de desconexión porque desconexión es uno de los riesgos más importantes y porque además ha generado una regulación, ¿no? Y porque está ahí, ¿no? este tema. Pero fijaros, me gusta hablar a mí también de los riesgos asociados también al trabajo flexible. Y cuando hablamos de flexibilidad, lo he resumido en esta frase, que no sé si estáis de acuerdo, yo creo que resume los tiempos de cambio en los que estamos viviendo. El trabajo flexible no es una opción, es el resultado de una evolución de la sociedad, una evolución tecnológica, y como toda evolución tecnológica en la historia de la humanidad supone tener una percepción totalmente diferente del tiempo y del espacio. Ha cambiado nuestra tecnosfera y eso ha supuesto tener otra visión del tiempo. Venimos de un marco de la tradición industrial donde el tiempo era lineal. Había ciclos, trabajamos en ciclos de 8 horas. Ya era un impacto porque no era propiamente los ciclos naturales de donde veníamos previamente a la civilización, se movía antes de la civilización industrial, donde el tiempo lo marcaban los ciclos naturales, nos levantábamos con el sol, ¿verdad? Pero desde que inventamos la luz, ya el sol, levantarnos con el sol no era demasiado importante. Ya tuvimos que adaptarnos a la sociedad industrial, ahora estamos en una sociedad tecnológica, una sociedad, lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Con lo cual, nos vamos a tener que adaptar sí o sí. Y ahí lo quiero llevar, ¿no? Es decir, hay unos riesgos, el legislador además es sensible a estos riesgos y ha regulado, pero todos sabemos que las regulaciones tienen su lado bueno y su lado malo. Sí, la regulación yo creo que son necesarias, pero a veces crea precisamente este aspecto de negociación, que al final, pues yo pido y si tienes un derecho, gánatelo, ¿no? Que a veces ocurre en las empresas y invitamos a una especie de negociación de relaciones laborales. Yo quiero centrarme en la gestión, porque esto va a haber que gestionarlo sí o sí. Es decir, este impacto que va a tener en las personas, la aplicación de una jornada de trabajo flexible, no circunscrita a unos términos y a unos límites, pues va a ser el quid de la cuestión para ser más competitivos también entre las empresas en el futuro. ¿Qué sabemos de los riesgos que están asociados a la salud, a esta hiperconexión, ¿no? o a estos riesgos asociados a este impacto de la digitalización, ¿no? de la nueva era? En primer lugar, hay un cierto consenso de que estos riesgos se están traduciendo a través de esta palabra, que ya tiene unos años, la palabra se llama tecnoestrés, que he recogido una definición de María Salanova, del año 2003, que yo creo que especifica bastante bien qué es esto del tecnoestrés. Fijaros, al final es un desbalance entre, es una reacción de estrés, es decir, no es un estrés diferente, no lo manifestamos como una consecuencia diferente a cualquier otra manifestación del estrés, pero en este caso sí provocada por esta revolución tecnológica que se manifiesta en nuestro día a día en el uso de lo que llamamos las tecnologías de la información y la computación. Esto llamamos las TIC. Y que además este estrés va a estar sobre todo regulado por una falta de recursos tecnológicos o sociales. Y cuando digo sociales, es que no son simplemente la calidad o la eficacia de estos recursos tecnológicos, sino nuestra propia competencia y la organización en la que nos vemos inmersos van a regular esta respuesta de estrés. No sabemos mucho, ¿eh? No sabemos mucho porque si ya hablar de riesgos psicosociales es algo bastante reciente, con lo cual
el conocimiento acumulado de datos sobre el impacto de los riesgos psicosociales existe, pero es muy limitado, pues imaginaros con temas de tecnoestrés donde la innovación nos va implantando cada vez más rápidamente nuevas formas de adaptación. Es decir, la propia realidad ya va mucho más rápido que la investigación. Lo que sí sabemos, y voy a presentaros un trabajo precisamente hecho en España, una revisión documental de trabajos relacionados con tecnoestrés y trabajo. En este caso la autora es Cuervo Carabel, junto con colaboradores. Se hizo en el año 2018, ya tiene unos ciertos años, y se hizo un recorrido en la investigación científica, precisamente, como os digo, vamos un poco detrás, el mundo va muy deprisa, entonces es muy fácil que todo esto se actualice, sobre aquellos factores de riesgo que normalmente en los trabajos de los investigadores se citaban como causas o aspectos que estaban de alguna manera impactando en esto que llamábamos el tecnoestrés. Y aquí os las he listado. Fijaros, sobrecarga de información, es decir, tendemos a manejar cada vez más información en este mundo flexible que estamos construyendo. Además, tenemos más cantidad y contenido más complejo de las interrupciones asociadas al uso del estrés. Es decir, cuando estamos trabajando, lo que está aumentando es el número de veces que nos interrumpen y la complejidad del contenido que tienen esas interrupciones. Es decir, esto sería otra línea de investigación. Hablo de líneas de investigación. Otros autores están estudiando el tecnoestrés relacionado con la presión que recibimos para estar constantemente disponibles. Como veis, lo he resaltado en azul porque me quiero centrar en lo que sería la inversión de tiempo, esto que estaba hablando Estela de la desconexión. Es decir, estos autores ya estarían trabajando en ello. Pero fijaros que no es la única a la que nos estamos enfrentando. El desequilibrio entre demandas externas y capacidades internas, fijaros, la competencia y la autoeficiencia que nosotros percibimos para hacer frente a este cambio es muy importante, es otra línea de investigación. La sobrecarga de trabajo y el exceso de tiempo de jornada, que es un indicador de que tenemos demasiado trabajo, es el indicador más básico, es decir, si estamos haciendo más horas al día de las que en teoría tenemos que hacer sobre el papel, pues bueno, lo podemos normalizar, ahora hablaré sobre esto, ¿no? Pero podemos crear una cultura de normalización bastante extendida en nuestro país. Es decir, hasta cierto punto se normaliza el exceso de jornada, pero es un indicador de sobrecarga de trabajo. La ambigüedad de rol también sería otra línea de investigación, donde bueno, pues las contradicciones que puede producir también este cambio organizativo. También el cambio organizativo va por delante de las propias reglas de las organizaciones y las reglas pueden llegar a quedar obsoletas. La propia autoeficiencia informática sería otra línea, la dependencia tecnológica que crea, es decir, fijaros que aquí aparece otro nuevo riesgo, la evolución tecnológica nos hace depender de la tecnología. Los fallos de la tecnología, las incidencias, lo paralizan todo. ¿Vale? Es decir, cada vez, siempre ha sido así, siempre en la tecnología hemos dependido de la tecnología, pero ahora la dependencia es mucho mayor, se paraliza todo. Ahora estamos, fijaros, hablamos de la crisis energética, pues si no tenemos acceso de luz, imaginaros, ¿no? Si no tenemos... Bueno, pues ahora mismo somos muy sensibles a que el mundo se pare. Acordaros del efecto 2000. ¿Os acordáis del cambio de moneda? El mundo se paralizó y no dormíamos por la noche y todo el mundo al fin y al cabo estaba esperando el día siguiente que iba a ocurrir, ¿no? Como si fuese una hecatombe, ¿no? Y también la propia autoeficiencia en el uso de las TIC, que se llamaba la tendoalfabetización, ¿vale? Ahora tenemos personas que son muy sensibles y a crear incertidumbre sobre los cambios tecnológicos, precisamente. Fijaros que las consecuencias todavía, y siempre lo digo, no tenemos datos epidemiológicos, no hay datos a grandes números manejando el Big Data que nos diga, oye, pues mira, el tecnoestrés está creando estos daños, los tendremos y probablemente y desgraciadamente, como siempre, llegaremos tarde, ¿no? Entonces tenemos ahora una fase de sensibilización, es decir, la moraleja es que no nos pase como el área industrial, que tengamos que esperar incluso generaciones para darnos cuenta de que determinados agentes contaminantes mataban a la gente. Es decir, seamos sensibles y estemos abiertos sobre todo a la precaución. Fijaros que los estudios han relacionado todos estos factores con la satisfacción y experiencia del empleado. Esto es un clásico en psicología social de las organizaciones, pero también la productividad y el desempeño del propio empleado a nivel individual y la productividad del sistema es una amenaza ante el tecnoestrés. En cuanto a salud, tenemos muchos datos en cuanto a tensión, ansiedad y fatiga, es decir, hay mucho dato sobre impacto en la salud psicológica, por lo menos en los mediadores de la salud mental. Y también, obviamente, y como decía Estela, yo creo que el espíritu de la ley, sobre todo, tenemos que tener en cuenta
no es tanto controlar la desconexión, sino sobre todo permitir el descanso y que no nos invada la vida personal, digamos, todo este cambio tecnológico. Esta extensión de jornada lo que nos está haciendo es invadir y nos deja agotados para hacer otras cosas, o bien nos invade directamente el tiempo limitado, que es un recurso limitado en las 24 horas y no nos permite, voy a hablar de términos genéricos, conciliar entre comillas, no nos permite vivir, hacer nuestra función social. Todos estos riesgos voy a hacer un repaso muy rápido. Hay un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2008, ya es un informe muy interesante, os lo recomiendo, porque ya nos va estableciendo las líneas estratégicas de trabajo preventivo en las organizaciones y los riesgos que están asociados. Voy muy rápido porque los he agrupado en unos cuantos riesgos. Fijaros que lo que estamos es ante una nueva invención de la relación hombre-máquina, como decía antes, es decir, estamos en un cambio tecnológico, con lo cual además es cada vez más acelerado, con lo cual no solamente se requiere gestión, sino que esa gestión tiene que ser muy ágil. Tenemos que tener un sistema que permita sobre todo la innovación. Es decir, unas empresas ahora mismo construir una cultura de la innovación y una cultura de innovación eficiente, básicamente es el primer criterio preventivo. Fijaros que los avisa la Agencia Europea es que cada vez los factores psicosociales y organizativos pues, van a tener cada vez más importancia. Es decir, pensamos que la tecnología es la TIC, el teléfono que está utilizando este señor, pero tecnología es organizar el trabajo. Y esto a veces no lo tenemos como tal, sino que bueno, nos seguimos llevando por las regulaciones, ¿no? Por un estado de mínimos, como decía Estela, ¿no? Es decir, vamos al mínimo legal y creamos esta cultura, ¿no? Bueno, probablemente sea necesario, pero quizás haga falta un poquito más si lo queremos esto manejar, digamos, a medio largo plazo. Fijaros que también nos avisa la Agencia Europea de estos incrementos del estrés que comentan estos autores, sobre todo a través de la monitorización. Vamos a tener supervisiones diferentes. No vamos a tener igual una persona que nos supervise, pero incluso una máquina. O podemos tener un algoritmo que nos está supervisando el trabajo. Vamos a tener mucha más disponibilidad a lo largo del día. Va a haber un impacto en nuestra vida. Ya lo hay en nuestra vida privada. Muy rápidamente, ¿no? También se va a aumentar el tiempo de trabajo en línea, es decir, incluso en entornos no laborales. Y este es otro de los riesgos que tiene el trabajo flexible. Antes, en la era industrial, íbamos al centro de trabajo. Estábamos en un sitio que estaba preparado para trabajar. Ahora no. Ahora podemos trabajar en una estación de tren o en nuestra propia casa, que va a ser una necesidad convertirla en un centro de trabajo. Porque el teletrabajo no es simplemente un reparto de tiempo de inversión temporal, es una forma de entender el trabajo y de tener que adaptarnos, con lo cual va a ser requerido una serie de competencias personales que nos van a hacer más o menos eficientes. Es decir, nuestras casas están llenas de distractores que impiden que podamos tener la misma productividad. ¿Vale? Te vamos a tener que convertir esto en un centro de trabajo, sí o sí. Como veis aquí, pues también tenemos el aumento de los riesgos de ciberseguridad. Efectivamente, vamos a estar más expuestos por esta dependencia tecnológica a que alguien nos pueda hacer algo, invadir nuestra privacidad, robarnos datos o directamente algún tipo de actividad de fraude. Es lo que estaba comentando Estela, es decir, vamos a tener regulaciones y vamos a tener que adaptarnos a nuevas realidades contractuales y marcos regulatorios. Entender que la inteligencia artificial también lo va a cambiar todo y nos va a impactar a todos los niveles. Es decir, yo siempre lo digo un poco a nivel de chiste, pero iros preparando a que vuestro jefe sea mañana un algoritmo, sea una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, corremos el riesgo de una cierta deshumanización en las relaciones también, ¿no? Y una cierta tiranía de la tecnología en un momento dado, ¿no? Fijaros lo que comentaba antes, también dilemas éticos, vulnerabilidades, presión sobre el rendimiento, en fin, lo menciono muy rápidamente porque, ya os digo, podéis acceder vosotros al documento, es muy interesante. También, evidentemente, muy importante en ese aspecto personal, la tecnoalfabetización que comentaba antes, ¿no? Y, bueno, tener que prepararnos para una vida laboral más larga, que es lo que probablemente ya nos avisa este informe, se avecina, y con unos procesos de adaptación a unos impactos tecnológicos cada vez más frecuentes. Con lo cual, tener una empresa o un ámbito de gestión preparado ante esto, pues es bastante importante. Ya lo mencionaba Estela, pero fundamentalmente, si os tuviese que dar algún tipo de recomendación a nivel estratégico, yo creo que Estela ha comentado algunas cosas. Obviamente, si tenemos un marco regulatorio, tenemos que hacer algún tipo de acercamiento a la representación delante de los trabajadores. Esto ya está observado de alguna manera en las regulaciones. Tenemos que llegar a unos acuerdos. Este es
Como decía antes, las regulaciones tienen su lado bueno y su lado malo. Es decir, una regulación no deja de ser una guía, no deja de ser una advertencia, pero luego corremos el riesgo de entenderlo todo como una negociación. Cuando lo llevamos al plano de la negociación, a veces se pierde el sentido de la gestión. Bueno, es importante llegar a esta colaboración entre representación legal y empresa. Tener en claro cuál es la amenaza, no simplemente ir al cumplimiento legal normativo. Entender también que las políticas internas, esto llamamos las declaraciones de políticas, tienen que ser coherentes. Por ejemplo, sí, evidentemente tenemos que hacer algo para facilitar el derecho a la desconexión, porque hemos creado un derecho legalmente hablando, ¿no? Y además en esa política pues, se deben de observar ya pues, lo que decía Estela, ¿no? Específicamente sí se deben hacer unas acciones de formación y sensibilización. Pero quiero contextualizarlas, ¿no? Darle un sentido. ¿Por qué es importante la formación y sensibilización? Porque en este componente tecnológico los seres humanos vamos a tener que estar preparados a dos niveles. Primero, cada vez se nos va a ser más exigido una capacidad de autocontrol. Es decir, vamos a ser nosotros los que vamos a tener que crear espacios de trabajo. Antes era la organización la que lo estaba creando. Ahora las organizaciones nos trasladan exigencia y nos dan mucha flexibilidad y mucha autonomía, porque la flexibilidad, como digo, no es simplemente el tiempo, es la toma de decisiones. Cada vez vamos a ser trabajadores más autónomos a todos los sentidos, ¿vale? Vamos a tener, incluso se puede dar, y cada vez va a ser más frecuente que desarrollemos nuestra propia tecnología, nuestras propias herramientas para cumplir esos objetivos que nos plantea la empresa. Y por el otro lado también, obviamente, tenemos que advertir sobre los riesgos, tenemos que hacer promoción de la salud, tenemos que decir a la gente que, bueno, pues a lo mejor trabajar 14 horas al día no es normal, porque lo hemos normalizado, ¿no? Pues alguien tiene que decirlo, alguien te tiene que decir qué riesgos estás asumiendo, qué te puede ocurrir y qué es lo que está en juego, ¿no? Pues esto también hay que hacerlo. Obviamente, tenemos que también hacer llegar esta información de forma ágil a los trabajadores y, pues como último punto, establecer algún tipo de feedback del sistema o seguimiento, que es la clave, ¿no? Al final, la evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales es un feedback de cómo está funcionando el sistema. Y fijaros, he incluido un último punto que es lo que llamaríamos la auditoría de desconexión, ¿vale? Yo creo que al final las empresas podemos hacer muchas cosas para establecer, por ejemplo, una limitación, en este caso a la exposición temporal, pero tenemos que claramente esa política tiene que ser coherente, es decir, lo que no puede ser, lo que es ineficaz es que una empresa utilice la extensión de jornada como una herramienta productiva y luego estemos hablando de desconexión, ¿no? Esto al final pues, va a hacer que esto se diluya, ¿vale? Yo no digo que esto no esté ocurriendo porque haya razones para que ocurra, ¿no? Pero obviamente no es el espíritu, digamos, de esta gestión. Esta gestión más que nada es aumentar la eficiencia cuidando, como decía antes, el descanso y la conciliación de las personas. Bueno, voy cerrando. Voy a aprovechar mi intervención y además yo creo que Maite esto no lo había comentado, pero bueno, estamos haciendo junto con ORH un estudio, ¿verdad? Ahora de cara a la entrega de premios, que Maite os puede informar más específicamente que yo. Y estamos realizando en Stimulus un estudio. Yo os animo precisamente sobre estos temas, sobre tecnoestrés, influencia del teletrabajo. La idea es trabajar con un segmento de recursos humanos, es decir, hacer un pequeño estudio pero con una muestra homogénea, con lo cual, si queréis participar, no tenéis más que a través de ORH o a través de nosotros solicitarnos participar en este estudio, que vamos a estar realizando durante este mes de octubre. Estamos haciendo la fase de estudio de campo y la de noviembre, con lo cual, si queréis incluiros dentro del estudio, es un cuestionario precisamente pues, para evaluar factores de tecnoestrés, el impacto en la salud a través de la fatiga, también de la salud mental. Medimos un poquito la cultura de la innovación y también las modalidades de teletrabajo. Tendremos unos resultados que presentaremos precisamente el día de la entrega de premios, ¿verdad, Maite? Que ahora ya tiene un nombre muy largo, pero no lo quiero decir así porque seguro que me equivoco, ¿vale? Así que cierro ya, si queréis, o a través de ORH o a través de nosotros, aquí tenéis nuestro correo de contacto. Simplemente lo tenéis que solicitar. Básicamente es tener un contacto con vosotros dentro de la empresa para controlar la muestra dentro del estudio, obviamente. Y nada, es una forma muy poquito invasiva. Os mandaremos unas invitaciones con unos códigos para que los repartáis. No hace falta tampoco ceder ningún tipo de datos de carácter personal. Los datos son anónimos y si incluso tenéis interés como empresa luego de ser mencionados en el estudio, tenéis esa posibilidad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando, porque
bueno, pues es más que oportuno en esta sesión hacer esa mención al estudio, que nos va a ayudar también a, bueno, pues a conocer un poquito la eficacia de estos protocolos en el caso de que estén hechos. Pedro, antes de pasar al turno de preguntas, que yo ya tengo algunas mientras se animan nuestros asistentes a enviármelas, ¿quieres hacer algún comentario sobre cómo veis vosotros desde el instituto todo esto que hemos comentado? Bueno, muchas gracias. Pues mira, nosotros desde el Instituto Regional hace tiempo que hemos abordado este tema de la flexibilidad horaria, sobre todo ahora con el boom del teletrabajo que hubo desde la pandemia de COVID, que se fue todo el mundo a trabajar a casa y muchas veces de forma improvisada y nada regulada, y se tuvieron que digamos, dar soluciones desde la improvisación y un poco con bastante poca aplicación de la integración de la prevención en ese teletrabajo improvisado. Y tanto es así que en 2008 ya sacamos un documento llamado Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales, en el cual, dentro de los riesgos del teletrabajo, incluíamos la flexibilidad horaria y planteábamos pues, que esta autorregulación de los horarios de trabajo que se planteaba con la flexibilidad, o sea, con que el teletrabajo te planteaba, podía dar lugar a unos riesgos psicosociales. Riesgos psicosociales que se ha visto porque también estos tiempos de pandemia en la cual la gente ha teletrabajado, ha coincidido también con una epidemia de insomnio que ha habido a nivel general, que también evidentemente ha influido esa situación de incertidumbre que había con la pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar. Pero también ese número de horas excesivo de conexión digital que hemos tenido es todo. Ya sabemos los efectos que tiene la luz de las pantallas sobre el cerebro y la alteración que tienen en los ciclos circadianos, pues ha influido también en esa epidemia de insomnio que ha tenido. Entonces es un tema que nos preocupa y es una de las razones por la cual el Instituto Regional ha participado en este ciclo de salud laboral y nuevos paradigmas laborales que hay, nuevas realidades laborales, y concretamente de esta quinta sesión, que es el webinar de flexibilidad y salud laboral. Entonces, desde el Instituto, pues estamos, como digo, preocupados por este tema y estamos abordándolo ya para ver cómo damos, pues siempre desde este papel que tiene el Instituto de asesorar y de ayudar en la implantación de la legislación de prevención de riesgos laborales a las empresas y a trabajadores y también a los agentes sociales, cómo dar una serie de soluciones. Muchas gracias, Pedro. A mí hay una pregunta, claro, que me surge de primeras, y es con lo que ha comentado Estela, de que es una de las normativas laborales menos cumplidas, y lo que ha comentado también Fernando, diciendo que la tecnología es organizar el trabajo, básicamente. ¿Por qué no se realizan esos protocolos? O sea, ¿hay alguna complejidad técnica o es más una complejidad de decir no tengo... iba a decir no tengo interés, no, yo creo que las empresas tienen interés, pero tienen demasiada normativa ahora mismo que cumplir sobre la mesa. ¿Dónde está el problema? Es verdad que se alude un poco a que tras la vorágine de la COVID ha habido una vorágine de normativa laboral, que es cierto, tuvimos todo el tema de los ERTEs y demás. Pero esto no es excusa porque estamos hablando de una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, insisto, entró en vigor en diciembre de 2018, es decir, bastante antes de la pandemia. Nosotros lo que vemos es que todavía hay muchas empresas que no tienen cultura de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las empresas que ya tienen un trabajo hecho previo en materia de conciliación son las más sensibles a todo este tema y al cumplimiento del protocolo de desconexión digital. Luego, por desgracia, nosotros que trabajamos con empresas de todo tipo y tenemos muchos clientes extranjeros, a nivel de compliance laboral, en España el margen de mejora en las compañías españolas, por desgracia, es bastante mejorable. A una compañía extranjera, europea, estadounidense, le dices hay una norma y hay que cumplirla, y su siguiente pregunta es ¿cómo incardino esto con mi política de dirección estratégica de personas? En España, por desgracia, hay empresas a las que todavía les cuesta cumplir la normativa laboral y hasta que no ven al inspector de trabajo en la puerta de la empresa de al lado, no se ponen a hacer los deberes.
Unido a esto, tenemos, como ya sabemos en España, un grave problema con el tema de horas extras que ni se compensan con descansos ni se retribuyen tal y como marca la normativa. Tenemos un problema de presentismo que para mí es la base de que ya no solo los protocolos de desconexión digital, sino que todo el tema del teletrabajo no haya cuajado como se esperaba y con las previsiones que había. Es decir, hay un problema de base en el mercado laboral español que es presentismo y de productividad. Y una falta quizá de cultura, de sensibilización de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. Porque la gestión de los riesgos psicosociales sigue siendo también una asignatura pendiente y por tanto dentro de esta gestión el protocolo de desconexión digital no deja de ser una pieza más. Esa es al menos mi percepción. Totalmente. Fernando, ¿tú quieres añadir algo? O voy a la siguiente pregunta que tiene también relación con esto. Sí, a ver, es un tema complejo. Yo creo que el impacto de la ley en nuestra cultura, y tenemos que hablar, cuando hablamos de empresas hablamos muy genéricamente, ¿no? Yo creo que a nivel de gestión, yo creo que está muy marcada por la negociación colectiva. Y el hecho de que esta ley tuviese un impacto directo en la negociación colectiva hace que las empresas se pongan a la defensiva. Lo decía antes, ¿no? Si lo llevamos todo al plano de la negociación, se pierde la perspectiva de gestión y la perspectiva de utilidad. Entonces, si al final la ley de teletrabajo, por ejemplo, conlleva una negociación sobre los términos en cómo regulamos, cómo contratamos, básicamente corremos el riesgo de crear un efecto contrario a lo que he comentado en mi presentación. Es decir, vamos a un mundo donde requerimos más flexibilidad y regulamos el teletrabajo y regulamos, digamos, estamos regulando en términos de era industrial. Yo creo que la base del trabajo flexible en cuanto, fijaros, hay muchos retos, pero si nos centramos exclusivamente en evitar el exceso de inversión horaria, que este es el objetivo, es decir, tener claro de que tenemos que trabajar 8 horas, si lo encorsetamos, el problema es que vamos contra la realidad. Los propios profesionales requieren flexibilidad hoy en día. Entonces, el problema no es trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, probablemente. El problema es que trabajemos 12 horas, el volumen, ¿correcto? Es decir, pero si ahora mismo, y yo creo que esto es lo que está ocurriendo en las empresas, que esta regulación se ve como una falta de competitividad, se ha perdido el sentido y se ha perdido el sentido de protección a la salud también. Es decir, bueno, pues se ha creado un derecho, y además es así el derecho español. Se ha creado el derecho de la desconexión digital. En el momento que tú creas un derecho, las maquinarias en las empresas, bueno, tú tienes un derecho, hay que limitar el derecho, tú pides, yo te doy. Tú pides y negociamos, ¿vale? Y yo creo que esto se ha desvirtuado. Y creo que, como dice Estela, hay un problema de fondo mucho mayor. Y es un problema que va a haber que, como decía, vamos a tener que afrontar sí o sí. Es decir, lo que no puede ser es que, no sé cómo llamarlo, creemos un mundo virtual en las leyes de una realidad que no la acompaña. Y esto probablemente sea ahora mismo el principal problema. Sí que me gustaría comentar una cosa más, que el derecho a la desconexión digital lo centra en España, pero ojo, porque a nivel de la Unión Europea se está estudiando, se ha pedido de la Comisión al Parlamento Europeo que se eleve a la categoría de derecho fundamental en el ámbito de la Unión Europea el derecho a la desconexión digital. Veremos cómo queda este tema, pero si se materializa estaríamos hablando de temas mucho más serios, como por ejemplo la nulidad de los despidos por vulneración del derecho a la desconexión digital. Es decir, que no es solo un tema de España, sino que seamos conscientes de que a nivel de la Unión Europea se está trabajando en, insisto, considerarlo como derecho fundamental, que eso son palabras mayores. Vamos, que cuanto más tarde empecemos, peor para nosotros, porque vamos a hacer el problema mucho más grande, se nos va a hacer bola, como la carne a los niños, pues igual. Me ha llegado una pregunta por correo, que también me llegan por correo, y esta es en relación a la formación. La norma recomienda hacer formación asociada al protocolo de desconexión o es obligada? La norma obliga a hacer acciones de formación y sensibilización. Obliga. Lo que ocurre es que la norma solo dice que hay que hacer acciones de formación y sensibilización, pero no dice ni cuántas, ni cuáles, ni cuál debe ser su contenido mínimo. Sí que hay convenios que están ya abordando este tema y son un poquito más claros respecto a esas acciones. Pero es lo que decía, las acciones, pues como comentaba, en mi opinión, y acabaremos viendo sentencias en los tribunales antes o después de qué se considera mínimo, hacer un curso aislado de mindfulness, de yoga,
eso no es desde mi punto de vista, desde el punto de vista de SyncroGo, respetar el tema de hacer acciones de formación y sensibilización. Se supone que tienen que ser acciones periódicas, que haya un objetivo y que el objetivo sea sensibilizar de la importancia del derecho a la desconexión digital y acciones concretas para ponerlo en práctica. Como comentaba antes, un curso a los mandos, ¿no? Y porque al final los mandos son los que, si el mando respeta el derecho a la desconexión digital, todo fluye, y si el mando es reacio a respetar el derecho a la desconexión digital, insisto, lo comparaba con las medidas de conciliación, pero es que yo creo que vamos a ver lo mismo. De nada sirve que una empresa tenga un plan de 100 medidas de conciliación si luego resulta que el director del departamento X, como no cree en la conciliación, pues al final boicotea el disfrute de esas medidas y resulta que en ese departamento nadie o muy poca gente se acoge a las medidas. Pues esto es exactamente lo mismo. La verdad es que hablando de los mandos tienen hoy en día una presión por ser ellos los que vehiculen el cambio del modelo de trabajo, que no me gustaría estar en su lugar. Evidentemente sí que hay mandos que no creen en los nuevos modelos o no creen en la flexibilidad, pero más allá de todo eso, yo creo que el foco excesivo en los mandos no les está haciendo bien porque no son superhéroes. Es verdad que hay que trabajar con ellos, pero es que hay que trabajar con toda la organización. Claro, lo que ocurre es que al final en desconexión digital, primero es eso, ¿no? El tema de la cultura, es decir, sobre todo unido al teletrabajo, y lo comentaba antes muy bien Fernando, el hecho de que tú estás teletrabajando, incluso los propios empleados, esto no significa de, bueno, como tengo el ordenador ahí al lado, me conecto a las 9, me conecto a las 10, me conecto a las 12, envío un email, porque al final es un cerebro permanentemente hiperconectado, como demuestran multitud de estudios, a la larga puede generar problemas de salud muy serios. El tema de los mandos es porque al final, primero, explicarles la importancia del protocolo, cómo se articula el protocolo y después ir escalándolo. Pero, por supuesto, el derecho a la desconexión digital, coincido contigo, es para toda la plantilla. Y toda la plantilla debe saber cuál es su derecho, cómo está contractualizado ese derecho en el protocolo de desconexión digital y, a futuro, que realmente se vaya a la práctica y que esto redunde en beneficios para todos, que es de lo que se trata. Voy con dos preguntas porque veo que ya son y 27 y tampoco quiero entreteneros más allá de la hora prevista. Una es sobre la formación. Quiero conocer por parte de Pedro cuál es vuestra recomendación a las empresas en materia de formación para la sensibilización, esa formación obligatoria que marca la ley. Vale, pues mi recomendación, nuestra recomendación, mejor dicho, del instituto sería que primero, que respetase lo que dice el artículo 19, es decir, que es teórica, práctica suficiente y adecuada, eso en primer lugar. ¿Y cómo se debería plasmar? Pues evidentemente debería de incluir, aparte de los aspectos técnicos que conllevan la utilización de los medios de conexión digital que puede utilizar el trabajador, también una serie de buenas prácticas al efecto de efectuar esa desconexión digital y de cómo incluso iría más allá, unas buenas prácticas acerca de tablas de ejercicios para evitar el riesgo postural que puede conllevar estar tanto tiempo mirando en una pantalla y sentado. Entonces, yo creo que tendría que tener esos dos aspectos fundamentales. Primero, un contenido práctico acerca de los riesgos que supone tanto la utilización de los medios como los riesgos de la hiperconexión y de no tener un horario que pueda conciliar con los aspectos familiares y personales, y al mismo tiempo unas buenas prácticas de ejercicios físicos para aliviar esa tensión postural que estar tanto tiempo mirando una pantalla puede conllevar a la persona. Y también qué condiciones materiales mínimas debería tener ese escritorio puesto que se prepara en la casa, evidentemente. Y esto sin perder la perspectiva de que lo que estamos hablando es de un cambio de cultura, con lo cual la formación y la comunicación asociada tiene que ser un goteo permanente, no pueden ser acciones puntuales, ya he dado la formación, he cumplido con lo que me dice la ley y ahí se queda. No, porque si no a la larga veremos que nuestras encuestas los estudios de evaluación de riesgos psicosociales y los que haga efectivamente el Departamento de Prevención de Riesgos en general, pues nos darán una radiografía que no es la que queremos. La última pregunta, y esta complicada, no, yo creo que es la que
casi todo el mundo se hace. ¿Cómo está actuando la inspección en esta materia? ¿Lo Bueno, conocéis? Yo ahora mismo no tengo ni idea de cómo está actuando la inspección. Además, es un desafío bastante importante porque hay un derecho constitucional, por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio. Claro. Va a dificultar que el inspector, por ejemplo, pueda comprobar cómo son las condiciones materiales del puesto de teletrabajo en el domicilio del trabajador. Entonces, por un lado lo veo eso, veo esa dificultad. Y por otro lado, supongo que por donde podrán actuar será hay una obligación de las empresas de registrar cuando la persona está trabajando, ¿no? Uh-huh. Supongo que su actuación debe ir más bien por ese lado. Es decir, los registros que tengan las empresas de cuando el empleado se ha conectado para estar en una reunión de trabajo. El control horario, básicamente. Horario de envío de los emails o de recepción. Yo creo que por ahí quizás pueda tener más fácil actuar la inspección de trabajo. Esto lo digo desde el absoluto desconocimiento ahora mismo de cómo lo está haciendo. Yo me centro en lo que es los protocolos de desconexión digital. De hecho, como os comentaba, en el libro que os comentaba antes, la desconexión digital en el trabajo, hay un capítulo que lo hace la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Arcoreca, en el libro que hemos colaborado también en SyncroGo. La inspección ya está sancionando a empresas por no tener el protocolo de desconexión digital, porque además es una sanción muy fácil. Esto es tan sencillo como enséñame tu plan de desconexión digital, pues si no lo tienes, tienes una sanción por no tenerlo. Y a futuro, su idea es verdad que están trabajando en un criterio técnico, que todavía no está, pero acabará estando, sí que es, una vez que ya esté el documento formal del protocolo, centrarse en que realmente has cumplido la parte de acciones de formación y sensibilización en materia de desconexión digital a que te obliga la ley. Por tanto, sí hay sanciones, sí hay apercibimientos, que la gente piensa que no, pero sí los hay, me constan de hecho. Y de hecho, por ejemplo, una empresa de seguridad española de las más importantes, le abrieron un expediente por incluso considerar que podía existir acoso laboral por el tema de vulnerar reiteradamente el derecho a la desconexión digital de las empresas. Es decir, no solo ya por no tener el protocolo, sino por considerar que una vulneración flagrante puede constituir un supuesto de acoso laboral. Y ahí las cuantías se disparan. Sí, claro, sí, porque una cosa es infracción grave, que se incardina por no tener el hecho del protocolo de desconexión digital, que sería como si no cumples la obligación del registro diario de jornada, porque está incardinado en el mismo punto, pero si ya estamos hablando de que se pueda considerar un supuesto acoso laboral, estaríamos en una infracción muy grave y la sanción se dispararía, evidentemente. Pues para pensárselo y bien. Fernando, ¿quieres añadir algo más antes de que cerremos? No, aparte es muy interesante lo que ha dicho Pedro y Estela, que estoy de acuerdo. Sobre la formación, yo creo que también hay un componente personal, aparte de esta promoción de la salud que comentaba Pedro, que es evidentemente importantísima. Una de ellas es asociar la formación, sobre todo en el marco del desarrollo de competencias digitales en los trabajadores. Es decir, lo que llamamos la tecnoalfabetización va a ser una necesidad absoluta. Entonces, integrar la formación de cara a ligar el impacto de la formación en el desarrollo competencial, en el uso de las TIC, va a ser una de las claves. Además, me parece una oportunidad porque cuando hablamos de términos de gestión, sabemos que las empresas no estamos muy maduras en eso. Sí, cuesta mucho. Y venimos de un marco y una cultura muy de negociación colectiva, vuelvo a decir. Esto marca precisamente y lo marca todo. Pero, sin embargo, en las empresas sí hay iniciado un camino y hay una cultura de la formación. Entonces, dirigirla bien y aprovechar todos estos recursos y reconvertirlos en una cosa útil y vendible dentro de la empresa me parece importante. Y luego hay otro componente personal, lo he dicho antes. Vamos a un mundo donde necesitamos ser autónomos y no todo el mundo se le da bien ser autónomo. Y todo el mundo va a tener los recursos y va a haber cada vez una exigencia personal mayor. Mucha gente elige, pudiendo teletrabajar, ir al trabajo porque si no, no rinde. Esto te lo dicen así abiertamente. ¿Vale? Esto es claramente no simplemente una formación, sino requieren un acompañamiento, un mentoring. Debemos crear una figura dentro de las organizaciones que ayude a la gente, no que exija simplemente, sino que cree modelos y los pueda hacer. Y ya para acabar, lo que nos dicen los datos, que sabemos que son poquitos, estos datos siempre hay que tomarlos con prudencia, es que hay una relación lineal entre la cultura y la innovación que hay en la empresa y el volumen de gente hiperconectada. Cuanto menos innovadora es la empresa, todo el mundo está conectado en la empresa. Con lo cual hay un problema de origen. Cuanto más, lo voy a decir un poco en plan calle, cuanto más carcas nos quedemos en la empresa, cuanto más carcas sea el modelo de gestión, más hiperconexión vamos a tener necesariamente.
porque es un modelo ineficiente, con lo cual estamos justificando el modelo con la sobrecarga de todos los recursos, ¿vale? Con lo cual, y bueno, no voy a deciros yo lo importante que es tener una empresa innovadora, que estaréis todos hartos estamos machacados en los medios de innova. Bueno, y me quedo con lo que he dicho antes, que has destacado tú, Maite. Innovar no es crear aplicaciones web o app. No. Innovar es algo mucho más complejo, es crear una cultura donde todos participamos y todo el mundo crea tecnología. Todos, es decir, es un componente participativo. Es algo complejo. Y eso, por eso digo que la formación quizás es un vehículo para empezar más a corto plazo. Simplemente quería decir eso. Pues tienes toda la razón. Ahora mismo estamos utilizando herramientas de justificación pasadas o criterios de justificación pasados para herramientas del siglo XXI. Y eso es un oxímoron. No sé, eso no casa, ¿no? Ciertamente estamos en un momento de transición complejo, las respuestas no las tenemos que ir encontrando en el camino, pero de verdad hay que poner voluntad. Voluntad porque las multas están ahí, como has dicho tú, Estela, pero voluntad también porque la marca como empleador se resiente. Y ahora las marcas de verdad tienen que ser auténticas, porque si no, se desmonta todo rápido. Así es que muchísimas gracias a los tres. La verdad, ha sido un placer. Yo he aprendido muchísimo con la charla vuestra. Las personas que hasta hace nada han sido casi 100, lo mismo. Muchísimas gracias a todos por vuestra generosidad, vuestro tiempo. Gracias también al tiempo que habéis dedicado a las personas que os habéis conectado. Y bueno, como siempre hacemos, os enviaremos un resumen de esta sesión y el vídeo para que lo podáis ver las veces y lo compartáis con quien consideréis oportuno. Buen día a todos y casi que buen fin de semana. Muchas gracias, un placer. Un abrazo, nos Un vemos. saludo a Gracias. todos. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Adiós. Hasta luego.